Pues mis queridos alumnos digitales, ahora sí completamente en vivo y en directo, este sábado, segundo día del mes de abril de 2022, y les presentaba el resumen de las participaciones que he tenido en diferentes canales, con diferentes colegas, en diferentes momentos sobre el mismo tema. Diferentes medios, diferentes colegas, mismo tema, desde distintas perspectivas. Pero en este momento completamente en vivo, vamos a poner matiz, vamos a poner justamente en su justa dimensión lo que sucede con el desarrollo de este tema y su impacto en diferentes ángulos y desde diferentes enfoques, porque créanme que ya nos está alcanzando el tema de Ucrania y nos va a sacudir bastante fuerte si no estamos atentos. Esa es la realidad. Por eso, mis queridos alumnos digitales, antes de seguir adelante, quiero agradecerles por todo su cariño, por no dejarnos solos, por no dejarnos abajo. Gracias a mi querida Catalina Molina, que nos manda un superchat. Dicen, y usando el cobertor del tigre calentará a Europa. El general invierno es el gran aliado de Rusia y el verano también ayudará. Saludos, saludos, Catalina. También al Nahual 32, le mando un abrazote hasta Dallas. Gracias por el superchat. A Miel Almanza, siempre solidario con este espacio educativo. Muchas gracias por el super sticker. A Patrick M. Muchísimas gracias por mandarnos un chat para el cafecito. También a Andrés Pinta, un abrazote fuerte hasta Alemania. Gracias, Andrés Pinta, por el superchat que nos envía. A María Dolores Presa Matute, muchísimas gracias por el super sticker. Gracias, de verdad. También a Santi Rubens por el super sticker que nos hace llegar. Al infame de RI, ese infame de RI le vamos a jalar las orejas. Muchas gracias por el superchat. Y también Santi Rubens nos dice, ya ni hacerle caso a los pianistas o derechangos. Nada de argumentos, dicen lo mismo, pura falsedad. Hay que ser positivos y seguir adelante con AMLO. Bueno, ya regresamos al tema de México, pero antes quiero complementar esto que decía el mexicano en Bélgica con respecto a que Putin es famoso. Tengo la recolección de 3 videos que les quiero mostrar. Antes, quiero presentarles al periodista ecuatoriano Hugo Godoy del canal Sorprendente Films. Él nos acompaña desde Quito, Ecuador. Justamente con él estamos haciendo el análisis en adelante de los diferentes impactos de este que está sucediendo en Ucrania y todo lo relacionado a los hidrocarburos. Mi querido Hugo Godoy, bienvenido y gracias por aceptar la invitación, como siempre. Muchas gracias, profe, por la oportunidad nuevamente de estar con su querido público de México. La verdad, hemos tenido la bendición, la oportunidad de tener a muchos de los chicos, de las personas, de las familias que le ven a usted desde México y nos han brindado mucho amor, mucho cariño. He tratado de contestar a cada uno de ellos que me han escrito y me han dado mensajes de aliento y de apoyo y realmente puedo decir que me siento como todos esos refugiados de la Argentina y de Chile que fueron a México a refugiarse durante las dictaduras, ustedes saben, de los 70s y 80s de Sudamérica, que si no te ibas de Sudamérica, de estos países en específico, porque eras de izquierda, te mataban, ¿no? Entonces, en México recibieron mucho amor y mucho apoyo. Fidel Castro también de Cuba y muchas personas más. Ahora entiendo por qué los mexicanos son considerados como de todos los americanos, la gente más cálida, más amorosa, más comprensiva, más de apoyo, de golpe, ¿no? Así que estoy muy contento de poder verles a ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, querido Hugo. Quiero agradecerle a Panzer Alejandro por el superchat que nos envía. Nos dice, apoyo a AMLO, pero tampoco nos prestemos a los problemas de identidad del señor. No es justo que no nos respeten. Dice Eloísa Guerra, nos manda un superchat también. Y también Urbano Cervantes dice, los peores aliados de AMLO son los diputados y diputadas, senadores, senadoras de Morena. No sirven de mucho, poca cosa para el gran presidente. Bueno, una vez dicho lo anterior, Hugo, el colega mexicano en Bélgica, un amigo, el buen Richard Dalier, que seguramente nos está viendo desde Bruselas, en un comentario en un programa que grabamos recientemente, nos mostraba las gráficas de Statista, en donde nos llamaba la atención de que Vladimir Putin ya tiene 80% de aceptación. Muchas gracias, querido Oscar Rodríguez, un abrazote hasta Dallas. Y nos decía que, por el contrario, Volodymyr Zelensky anda manejando niveles de aceptación como los de Joe, el Sleepy Biden, que Joe Biden pues nada más ya bajó hasta el 40%, lo repudia el 60% de los estadounidenses que están en capacidad de votar, y también a Boris Johnson, nada más tiene un 27% de aprobación, y Justin Trudeau, también un 31% de aprobación.
las llamadas democracias están gobernando con el apoyo de las minorías de sus poblaciones, mientras que el tirano antidemocrático, como lo llaman desde Occidente, está gobernando con el 80% de la aceptación. Quiero mostrar, compartir contigo y también con nuestra audiencia, las casi 5,000 personas que ya nos están viendo, algunas de las cosas que hacen de Vladimir Putin una persona pues bastante agradable a los ojos de los demás. Le quitamos el audio por el tema de los derechos de autor de la música. Pero mira, para aquellas personas que dicen que Vladimir Putin y que Rusia son comunistas, primero, Putin es un mandatario altamente cristiano, cristiano ortodoxo. Y un comunista no suele ser religioso. Por el contrario, casi tienden todos, la mayoría, a ser ateos, excepto los mexicanos. Fíjate que los comunistas mexicanos son guadalupanos. Con esa salvedad, Putin pues no es comunista, es cristiano ortodoxo. Otra de las razones que hacen de Putin un mandatario muy aceptado es que incluso liderazgos como Donald Trump decían esto cuando era presidente. Esta es una entrevista del año 2017. Fíjate lo que le dice a un periodista de Fox News, que a fuerzas quiere que Trump acepte que Putin es un asesino, y mira lo que responde Trump. I have no idea. He's a killer, though. Putin's a killer. A lot of killers. We got a lot of killers. Why, you think our country's so innocent? You think our country's so innocent? I don't know of any government leaders that are killers anymore. Well, take a look at what we've done too. We've made a lot of mistakes. I've been against the war in Iraq from the beginning. Mistakes are different We made than a lot of mistakes, okay, but a lot of people were killed. So a lot of killers around, believe me. Ese Trump, cómo los desenmascaraba, ¿no? Realmente, entre más voy viendo entrevistas a la luz de lo que está pasando, pues ahora resulta que el orangután naranja de la Casa Blanca es de los más cuerdos entre los locos, Hugo. Y mira este otro. ¿Quién es Stephen Bandera? Stephen Bandera fue un nazi ucraniano que colaboró con Adolf Hitler en tratar de independizar a Ucrania de Rusia, y terminó por asesinar a 100,000 ucranianos, judíos, gitanos, rumanos. 100,000 personas fueron asesinadas por Stephen Bandera, quien colaboró con los nazis y a quien todavía lo llaman héroe en Ucrania. Y mira nada más, Joe Biden diciendo que cómo era posible que dijeran que Volodymyr Zelensky estaba apoyando a los nazis, si Volodymyr Zelensky era judío, sionista, y además su familia fue asesinada en el Holocausto. Pues mira cómo se expresa este señor de Stephen Bandera. Бандера герой для какого-то процента украинцев. И это нормально, и это классно. Это один из тех людей, который защищал свободу Украины. Да. Степан Бендера, герой, Степан Бендера, герой, Степан Бендера, герой, это классно, это классно, это классно, это классно. Да, да, да. Степан Бендера, герой. Lo ven como todo un héroe. Gracias, don Infame, por el superchat. Manda saludos a nuestro invitado. Y también Tomé dice, ¿no es algo ingenuo creer en las encuestas del gobierno ruso? Pues es tan ingenuo como creer en las encuestas de los gobiernos occidentales. Hugo, adelante, tu impresión de todo esto que has estado viendo. Bueno, para empezar, un pequeño comentario, ya que, profe, usted atrae el tema de Donald Trump. Cuando yo estaba en Estados Unidos, en Virginia, trabajando allá, estaban para las preelectorales presidenciales, ¿no? Y empezó la campaña. Hay algo que decir de los demócratas. Los demócratas tienen el 75-80% de los medios de comunicación en Estados Unidos, exceptuando Fox News y algunos otros medios más pequeños como CNBC, etcétera. Pero a lo que iba es, entre esos pequeños medios, fui a Nueva York justo en la época de la conferencia esta de las Naciones Unidas, y Donald Trump se estaba presentando y perfilando ya como un candidato optativo para la Casa Blanca, pero mucha gente se burlaba y se reía de que este hombre que hacía más reality shows pudiera llegar a la Casa Blanca. Tuve la oportunidad de escuchar una entrevista que le hizo un periodista justamente de Fox News, no recuerdo el nombre de él en este momento, y la manera tan brillante de presentar sus ideas de campaña, de pre-campaña, y lo que él podría hacer tanto para llegar a la Casa Blanca como para los 4 años de su presidencia, me parecieron brillantes. Y dije, en ese momento
me puse a pensar, de las personas con las que yo estaba ahí rodeado, dije, este hombre no es como lo pintan. Es esta estrategia de los demócratas de satanizar a un personaje, de hacerlo estúpido ante los medios, de hacer memes de él, de golpearlo con chistes en Twitter y en redes sociales como hacen con Maduro. Por ejemplo, el caso de Maduro y ahora con Putin es muy interesante. Esa misma caturización, yo que trabajo en esto de comunicación estratégica, la se me fue el español en esta palabra que quiero inventarme. Caricaturización. Exactamente. Caricaturización. Perfecto, muchas gracias, profe. Esto lo han hecho con cada uno de los personajes que quieren debilitar ante los medios de comunicación, ¿no? Pero si ustedes se fijan solamente en el ejemplo básico de lo que ocurrió en Sudamérica con Nicolás Maduro, ¿no? De que por años antes de querer hacerle el golpe de Estado lo trataron como tonto, como incapaz intelectual, como una persona que distaba mucho de poder ser un presidente que pudiera durar en el gobierno de Venezuela. Miren, no solamente ha durado, sino que ahora lo están buscando por segunda vez. El lunes fueron a hablar con él en Miraflores, en Caracas, para pedirle que ceda ante las necesidades de petróleo de Estados Unidos, ¿no? Y ahí sí no hay reuniones con John Kerry, ¿no? No hay reuniones en donde se hable de que el petróleo contamina, de que el petróleo es un hidrocarburo que debe dejarse de utilizar, etcétera, etcétera. No, ahí se están hablando de que el gobierno de Venezuela olvide todos los daños y males que le ha causado Estados Unidos a Venezuela y que empiece a enviar nuevamente el crudo, ¿no? Que ellos iban a abrir nuevamente las llaves y las compuertas de los buques petroleros de Venezuela. Pero durante muchos años se trató de satanizar a Nicolás Maduro. ¿Qué no se dijo de él? ¿Qué no se utilizó para hacerlo ver como un ser humano que hablaba con pajaritos y que realmente no sabía ni siquiera hablar bien, se equivocaba? Buscaban de horas y de horas, porque Nicolás Maduro tiene transmisiones en radio y en televisión en Venezuela todas las semanas, horas y horas y horas, pero buscaban esos pequeños errores que todos cometemos, como el que acabo de cometer yo hace un momento, que no pude decir una palabra, y eso lo replicaban a nivel internacional diciendo que era un incompetente, un inepto, un ignorante. Ahora con Vladimir Putin procuran hacer lo mismo en Europa, lo han conseguido con el público europeo en el sentido de que la mayoría de cadenas europeas, y usted hizo un análisis bastante interesante sobre la DW, pero no solamente la DW, BBC News, Televisión Española y también la censura que se ha realizado en casi la mayoría de medios de países europeos, occidentales, con la información rusa, no ha impedido que la gente, sobre todo la que es de mayor edad, y estamos hablando de 50 años para arriba, casi todas estas personas, votantes europeos, crean que Vladimir Putin es un asesino, es Satanás sobre el planeta Tierra. Si tú haces encuestas a personas sobre los 60, 70 años, todos van a considerar lo mismo porque son personas que ven la televisión clásica, son personas que ven Radio Televisión Española, ven la BBC de Londres, ven DW de Alemania en sus propios idiomas, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una guerra de comunicación que la ha llevado a cabo desde los demócratas en Estados Unidos, al hacer esta gran apuesta de irse en guerra contra Vladimir Putin, algo que quiso hacerlo en campaña ya la señora Clinton. Ella, su campaña, su propuesta de campaña era hacer guerra contra Rusia. Por eso el votante de Estados Unidos decidió no votar por ella y le dieron el voto a Trump, que sí, Trump buscó la paz con Corea del Norte, buscó la paz aunque al principio fue siguiendo el mismo discurso que dejó Obama, pero después fue cambiando un poco la estructura discursiva del gobierno de la Casa Blanca hasta llegar a un punto en que dejó todo en amor y paz. Pero claro, al llegar este señor que fue 8 años vicepresidente del hijo de un encubierto, de un agente de la CIA, que es este señor Obama, hijo de un hombre que no se dice lo que realmente fue, que toda su familia ha estado involucrada en el tema del espionaje, llega como si fueran los Bush también, en la misma historia, llega a la presidencia y fue un hombre beligerante, un hombre que causó muchos problemas y conflictos a nivel internacional, dejó al país, a Estados Unidos, en la quiebra total, hiperendeudado, con conflictos. Yo lo sé porque vivía en Estados Unidos, veía las estadísticas continuamente. La burbuja no salvó a los bancos del 2008-2009, no metió a nadie preso. Lo que hizo fue más bien salvar a esos bancos, a sus amigos, a los que manejan
grandes cantidades de fondos hacia los demócratas, les dio mucho dinero. BlackRock se recontrafortaleció. Algo interesante de BlackRock que sacamos en una investigación hace poco es que es uno de los mayores inversionistas de Iberdrola. Iberdrola que con mucha valentía el presidente de México lo mencionó en un discurso de las empresas españolas que le han hecho daño al gobierno mexicano con corrupción. Y hay que decirlo, Iberdrola y muchas otras empresas, detrás de esas empresas están los grandes conglomerados financieros de Wall Street. Entonces, no solamente es el gobierno español, ojo, el gobierno español también está siendo poseído por los grandes fondos de inversión de Estados Unidos, España, Portugal, Alemania, Francia. Son ya reductos financieros de lo que sería Wall Street y del dólar. Y como usted lo menciona en el diálogo que tuvo con este mexicano en Bruselas, el tema del dólar depende mucho de la Unión Europea porque el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial les dan carta libre y fortaleza para que para que Europa esté fortalecida, esté tranquila. Por eso es que se están yendo contra todo, contra viento y marea, contra Rusia, ¿no? Esto es una guerra de Rusia versus Europa Occidental y Estados Unidos, porque Wall Street, obviamente, y aquí tenemos a la principal empleada de la Casa Blanca, ¿no? La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen. Entonces, a lo que estoy yendo es que no debemos culpar al títere, sino que debemos hablar del titiritero, ¿no? Que en este caso son los grandes fondos de Londres y de Estados Unidos, y estamos notando que ellos son los más afectados en esta guerra financiera, ya que el día lunes de la semana pasada, el presidente Putin, anticipándose a la venta de petróleo y de gas de Rusia hacia estos países no amigos en rubros, también mandó la ley al Banco Central ruso que imponga con apoyo de las bolsas de compra y venta de oro de Asia, que no son controladas por Londres, casi todas son controladas por Londres, sobre todo las de Hong Kong, pero las que no son controladas, pedirles que los 5,000 rubros sustenten o fortalezcan o sean el precio de referencia para el gramo de oro. Y ojo, dijo gramo, no dijo onza, para que no se confunda con la onza Troy, tan controlada y manipulada desde Londres, ¿no? Entonces, para hacer este pequeño preámbulo, no, lo que le convendría al mundo entero era que Donald Trump llegara nuevamente a los 4 años de presidencia. Yo creo que sí, debido a que obviamente estamos viendo que el mundo actualmente está viviendo estas son estadísticas de lo que podemos ver, por ejemplo, que le envié, profe, antes de esta reunión. Existe una asociación, un foro del oro a nivel mundial, ¿no? Pero este foro está tras Londres, y lo que podemos estar viendo son las manipulaciones de las estadísticas. Este estatista dice que Estados Unidos desde el 2005 al 2020 está bajando su producción de oro porque ya no lo tiene, ¿no? Sobre todo en Alaska. Ustedes incluso pueden ver programas que hace canales de Estados Unidos como Discovery Channel o Nat Geo, donde hablan de estos buscadores de oro que se meten en territorios terriblemente difíciles solamente para dragar y tratar de sacar oro. ¿Por qué? Porque ya el tema del consumo del oro en Estados Unidos ya no existe a nivel territorial del continente, ¿no? California, que fue el gran impulso que tuvo Estados Unidos primero California, que fue parte de la Nueva España, ¿no? La Nueva España que después se convierte en México, y que después, con esta invasión continua de los protestantes de las colonias del este de Estados Unidos, llegaron a consumir, ¿no? Esta es la producción de oro que se ha estabilizado según esta fuente del Consejo Mundial del Oro, que controla, de las que yo le estaba mencionando, controla Londres. Menciona y dice que el oro en los últimos, desde el 2015 hasta el 2022, más o menos, el oro se está estabilizando, o lo que mejor dicho significa es que ya no se está produciendo las cantidades exactas de oro que venían alzada desde el siglo pasado. O sea, el oro ya está empezando a escasear en el planeta. Eso significa que las fuentes de ahorro que los países y los grandes inversionistas a nivel planetario
están recurriendo son primero el oro y segundo estas de las criptomonedas, ¿no? El dólar como tal está empezando a perder su hegemonía de control. O sea, los grandes millonarios, estoy más que seguro que no están ahorrando sus fondos en dólares, sino que lo que están haciendo, sus riquezas, es estar comprando o guardando oro, que de lo que hablamos la anterior ocasión, algo que a nosotros nos preocupa y mucho, es que hay mucho contrabando en América y en África de lo que es el oro en producción, ¿no? Y el que no es contrabando está controlado por las industrias mineras canadienses. Ustedes tienen una experiencia un poco compleja con las empresas canadienses. África las tiene. Las grandes compañías canadienses están por el litio peleando en el norte mexicano y también lo están haciendo en el cinturón de litio entre Chile, Bolivia y la Argentina. Entonces, ellos están en esta lucha en la que los han sacado completamente de China, los han sacado completamente de Rusia, con más ímpetu y con más ahínco ahora, después de esta guerra ya ganada por Vladimir Putin, que es lo que no mencionan en los medios internacionales, en los medios, en los medios occidentales, porque si tú ves la televisión pública argentina, sí hay fuentes de información que contrastan, ¿no? Si tú ves fuentes de información alternativa en otros países no alineados con el occidente, tú vas a ver ese tipo de información. Pero si tú ves la CNN, si tú vas a ver CNBC, Fox también es contrario a Putin, obviamente, porque Estados Unidos tiene un nacionalismo, pero ese nacionalismo es capitalista, diferente, por ejemplo, al nacionalismo de Manuel López Obrador en México, que es un nacionalismo socialdemócrata. El nacionalismo puede, a diferencia del comunismo de la izquierda o de la derecha, que son radicalismos, el nacionalismo y el globalismo pueden ser tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Mira el caso de Bukele, que Bukele es un, de verdad, es un político de derecha, pero es un nacionalista salvadoreño, ¿no? De los muy pocos que han tenido políticos de ese tipo en ese país, ¿no? Y provoca, obviamente, que haya ciertas políticas que beneficien al país como tal, ¿no? Aunque haya privatizaciones, aunque haya acercamientos con los capitales financieros internacionales, porque él apunta y quiere un Salvador totalmente inundado de Bitcoin, ¿no? Pero en cambio tienes un México nacionalista de Manuel López Obrador, que en estos días ha hecho un trabajo excelente, su Banco Central mexicano, en fortalecerlo al peso. La política de México de la no nacionalización, pero lo que ustedes han estado conversando durante esta semana del giro de la ley o de las normas que regulan la producción de electricidad dentro de México, están causando, al contrario de lo que se pensaría, un fortalecimiento del peso mexicano, una visión a futuro de inversionistas para pensar en México como una fuente de producción, de industrialización. O sea, si tú quieres fabricar televisores, si tú quieres fabricar celulares, necesitas una energía eléctrica estable, un precio que el Estado lo pueda controlar, y el Estado mexicano es de los pocos estados a nivel mundial, bueno, Europa también lo estaba pidiendo como España, en donde existe un subsidio, donde existe un control del diésel y de las materias primas que son utilizadas para producción. Eso es algo que Estados Unidos no lo tiene, y lo que Estados Unidos ha hecho en esta semana, desde el día martes, es la supuesta salida de las reservas de petróleo de crudo que tiene Estados Unidos a 1 millón por semana más o menos, pero ningún analista internacional ha llegado a la conclusión de Joe Biden de que eso iba a poder controlar el precio de la gasolina en Estados Unidos. Al contrario, lo que pasa allá en ese país es que sigue subiendo y sigue subiendo. En unos 2 días se mantuvo, no subió, pero de todas maneras con este decreto de Joe Biden de sacar las reservas de petróleo. Pero si tú sigues el hilo de este comentario, Obama ya en el 2017 dijo que iba a liberar también las reservas de petróleo en su momento. Trump no lo hizo porque no se metió en crisis, es un hombre más pragmático. Yo no creo que Trump sea un nacionalista. Trump sí es un pragmático globalista porque tiene empresas en todo el mundo. Lo primero que hizo cuando ganó las elecciones fue irse a Arabia Saudita, ¿no? Para decirles a los árabes, bueno, mantengan la producción, no se metan en problemas y todos vamos a estar en paz, ¿no? Pero Arabia Saudita lo que quiso fue meterse más contra Yemen
y causar todos los problemas que está causando contra Irán, etcétera, etcétera. Entonces no logró controlar, tuvo el caso Khashoggi, que se quedó callado, Trump no dijo nada, no pudo controlar a estos muchachos malcriados, ¿no? Entonces, Biden, que es un muchacho malcriado, con el hijo que es más malcriado todavía, están causando un caos global que está afectando a los hallos, porque donde hay orden, hablemos de México, hablemos de Rusia, hablemos de Bielorrusia, hablemos de los países donde sí hay presidentes nacionalistas que tienen un cierto control de la situación de su estado, que son muy pocos en este momento. Muy pocos países realmente tienen estas condiciones. Israel es uno de esos países porque, aunque no se crea, aunque ellos sean lo que sean, los israelitas son, además de nacionalistas, imperialistas. Entonces, y sionistas y todas las cosas más que tú quieras esperar. Entonces, ellos tienen un control férreo de todo lo que hacen como Estado. Lo que ellos imponen en otros países es lo contrario, ¿no? Países débiles, países que no tienen estructura, no tienen fortaleza, donde ellos pueden entrar y controlar. Pero lo que está ocurriendo en este momento es que las monedas donde hay países soberanos, estables, países con políticas nacionalistas, se están viendo fortalecidos, ¿no? Y este es el caso realmente de México. Sí. Latinoamérica Hugo, no tiene eso. Ahí te quiero interrumpir. Mira la pregunta que nos hace Elizabeth DIB, a quien mucho le agradezco el superchat que nos hace llegar. Dice, buenas noches a usted, profe, y a su invitado. Pregunta, ¿qué pasaría si la parte del mundo, la que no es Europa, compararan con su moneda como hoy hace China con Rusia? ¿Se lograría no depender nunca más del dólar? Y bueno, pues también lo hizo la India con Rusia, 15 millones de barriles de petróleo comprados en rupias y en rublos. Arabia con China está comerciando ya el petróleo que le vende en yuanes. Y Pakistán, pues dice que Imran Khan, el primer ministro de Pakistán, anunció que Estados Unidos lo había amenazado con derrocarlo si no atendía pues a sus órdenes de sancionar también unilateralmente a Rusia para irle quitando salidas, y esto lo ha acercado más a su acérrimo enemigo, la India, porque Narendra Modi, quien estaba dispuesto a jalar con Estados Unidos en el tema del Quad, con Australia, con Japón y con Estados Unidos, para sortear a China en el caso de Taiwán, pues ahora está casi en el mismo bando con China, intentando no sancionar a Rusia porque se va a beneficiar del petróleo y del gas que no vaya a Europa, a los sancionadores que se están autosancionando. Y bueno, pues ahora parece que estamos con esto que nos decías del oro y con esto que nos pregunta por aquí Elizabeth, de qué pasaría si los países dejan de comprar en dólar, pues se debilitaría la moneda. Antes de que respondan, mi querido Hugo, quiero agradecerle a don Fernando Casap también, antes de que se nos pase más, el super sticker que nos hace llegar, y a María Fernanda Rodríguez también, muchísimas gracias por el super sticker. Quiero recordarle a la gente algo que para mí es personalmente importante, que hoy es el Día Internacional del Autismo, y como Día Internacional del Autismo, pues se pide comprensión y tolerancia para las personas que tengan un niño o una niña autista, paciencia, aprendizaje y bueno, pues mucho amor y mucho respeto para estos seres humanos que realmente cuando uno se pone a tratarlos de cerca y con profundidad, pues uno aprende muchísimo, termina aprendiendo uno muchísimo más de lo que uno se imagina. Así que pues va un abrazo para toda la gente que tengan algún miembro de su familia que sea autista y que pues se le aprende bastante. Ahora sí, mi querido Hugo, ¿qué pasa si se prescinde del dólar? Estamos haciendo muchas coincidencias. Hablando nuevamente de Donald Trump, el hijo de Donald Trump se mantiene como secreto de Estado, pero se supone o se sabe que el hijo de Donald Trump, el menor de ellos, tiene un cierto grado de autismo. Y durante su presidencia, desde el comienzo, desde el primer día, él aplicó muchas políticas de investigación con financiamiento gubernamental para saber cuáles pudieran ser todas las fuentes no conocidas de autismo. Eso es muy interesante porque él tenía la sospecha o la teoría de que ciertas vacunas administradas a niños podían tener alguna, no en todos los niños, ¿no? Pero en una pequeña cantidad, posiblemente incluyendo el suyo, el menor, que pudieran causar autismo, ¿no? Él luchó mucho por este tema, ¿no? Y se lo criticó bastante también del lado demócrata por el asunto. Le dijeron que era un antivacunas, pero la verdad es que tengo entendido que él ama mucho a sus hijos, el menor uno de los que más ama, porque obviamente es el pequeño, pero él luchó mucho por eso. Ahora, respecto a lo de las monedas, es muy difícil. Asumamos que el mundo es como un cuerpo humano.
es muy difícil que si tú mantienes una dieta específica, ¿no? Por decirte, tú comes lácteos y comes carnes, etcétera, etcétera, para pasarte a ser vegano, para pasarte a utilizar a otro tipo de dieta asiática o lo que sea, solo de peces o algo por el estilo, sufrirías un trastorno físico, un problema de salud, tus defensas, tus vitaminas, etcétera, etcétera. Yo no soy médico, pero de lo que me han hablado en entrevistas, especialistas me han dicho que tienes que adaptarte poco a poco hacia esa nueva dieta. El mundo está sobresaturado de una dieta de dólares. Y hay tantos dólares, billetes de dólares, en números de computadora como deuda, no como billete físico, sino como deuda, que quienes se benefician de esas deudas, quienes tienen control y poder sobre eso, a través de esas deudas, tienen miedo de que ese poder se destruya. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, quienes tienen sede tanto en Washington, D.C., en el Distrito de Columbia, como también en Bruselas. Entonces, eso es interesante porque la mayoría de analistas financieros de Estados Unidos justamente anotaron este tipo de tema. ¿Cuál es el riesgo de que se empiece a utilizar otras monedas para compra y venta de las materias primas más vendidas en el planeta? Es que el Fondo Monetario Internacional ya no pueda presionar a los países donde se debe presionar por su política internacional, la de Estados Unidos y la de la Unión Europea, para que se hagan ajustes financieros a conveniencia de Europa y de Occidente. Y, por ejemplo, Latinoamérica se liberaría inmediatamente de esas presiones del Fondo Monetario Internacional si es que existiera otro tipo de financiamiento. Y China lo ha venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás. Ecuador es uno de los países más financiados por China cuando el Fondo Monetario Internacional se fue del Ecuador expulsado por Rafael Correa. O sea, más de 35 mil millones de dólares entregados por China más o menos desde el 2011 hasta el 2014. Y con eso hicimos hidroeléctricas, con eso hicimos un montón de cosas. Sí, que los chinos te cobran 6-7%, pero es como un banco normal, el Banco Popular de China, ¿no? Simplemente te firman el y ya, se acabó. A veces te piden ciertos detalles, ¿no? Cuando están vinculados a algunos colaterales, ¿no? Como por ejemplo el tema de que la mano de obra tiene que ser china o que la tecnología tiene que ser china, como nos pasó a nosotros con la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair, una de las más grandes de Latinoamérica. Pero ¿cómo íbamos a hacer la instalación de las conexiones eléctricas cuando yo he hablado con los especialistas y me decían no teníamos idea de esa tecnología? Tuvimos que ir a China, mostrarnos cómo es el primer mundo satelital que ellos viven y poder traer esa tecnología por acá al Ecuador, donde no teníamos nada de eso. Entonces, lo que está ocurriendo es un giro posicional todo hacia Eurasia, hacia Rusia y hacia China, de una manera demasiado rápida. Es como que de repente nunca tomamos leche en nuestras vidas, somos de una tribu, un pueblo que nunca probó la leche, tomamos un vaso de leche o comemos queso y nos podemos morir. Es lo que puede pasar, ciertamente, va a haber una crisis. Eso es lo que le pasó a los americanos cuando los europeos les impusieron la leche y el queso, los españoles. Murió mucha gente por las diarreas, perdón ese término, y también por los problemas digestivos. Sigo haciendo una analogía para que podamos entender de una manera fácil y sencilla qué es lo que puede ocurrir en un cambio demasiado rápido financiero. Los cambios financieros que vinieron anteriores, por ejemplo, hablemos de la libra esterlina inglesa o británica, tuvieron que haber dos guerras europeas sanguinarias, tremendamente brutales, para que se impusiera una nueva moneda neutral, que fue el dólar ya en el 45. Anterior a eso se iban a guerras brutales y devastadoras, porque o era la libra esterlina o era la moneda que se utilizaba en el Imperio Austrohúngaro, o era la moneda rusa del Imperio Ruso, o era la moneda otomana. Entonces, esto causaba las guerras que se dieron anteriormente, ¿no? Mezcladas con religión y otro tipo de condiciones, pero realmente las guerras que se dieron anteriormente era esta fluctuación entre el Imperio Británico versus otros imperios. Ahora lo que estamos viendo es casi la misma situación con países, ya no imperios, naciones poderosas, en las que se está imponiendo nuevas monedas, pero a través de las armas, ¿no? Es lo mismo, está ocurriendo lo mismo, pero de otra manera, utilizando un país neutral, que en este caso sería la cancha es en este caso Ucrania, ¿no? Y los países Balcán y los países que están circundando este sector, pero ojo, la guerra en Europa y Asia en este momento se está multiplicando, ¿no? Estamos volviendo a ver el tema de Nagorno-Karabaj, estamos volviendo a encontrar situaciones también en la crisis que fue de los Balcanes, en lo que fue la ex-Yugoslavia. Estamos empezando a encontrar todas estas condiciones porque Europa venía quebrada hace más ya de 10 años.
Obama no salvó a Europa, Obama salvó a Estados Unidos, salvó a Wells Fargo, donde yo tengo cuenta de banco, salvó a Bank of America, salvó a BlackRock, salvó a todas estas instituciones, pero no salvó al Deutsche Bank. Lo que hizo fue ponerle una multa de más de $1.000 millones al Deutsche Bank. También le puso multas a otros bancos de Europa. Entonces, Estados Unidos tiene una carta de presa en este póker que ellos juegan de votar, de qué es lo primero que ellos quieren desechar. Lo primero que ellos desecharían es Europa. No les importa Europa, porque no sacan recursos de allí. Tienen deuda europea, pero no les importa realmente. Siempre lo he mencionado y siempre lo diré. Su carta primaria, su mejor carta, lo que ellos no van a desechar jamás con sangre es América. O sea, desde el Río Grande, México hasta abajo. Ellos se meterían en una guerra devastadora a nivel planetario si es que Rusia pone esas bombas nucleares en Venezuela, en México o en Cuba. Casi lo pasa, casi ocurre en la crisis de los misiles con Cuba. Esa es la línea roja de Estados Unidos. Pero a Europa no le interesa, a Europa no le importa. Y ellos saben que Rusia es un gran contendiente y por eso Biden ha dicho y ha repetido en un montón de ocasiones que no se va a meter en una guerra. Incluso si cualquier país de la OTAN, de Europa, se metiera a pelear contra Rusia, estoy más que seguro que Estados Unidos no se metería a más de mandar en armamento, pero no metería un solo soldado. Sí se metería en la segunda carta de intención de Estados Unidos, que es Oriente, ¿no? Donde está el petróleo de Arabia Saudita, donde está el petróleo de varias naciones. Ahí sí se ha metido, pero en Europa no se metería a invadirla como en los 40 sí fue, en los 40, en los 30, en los 20, ellos sí se metieron en las guerras de Reino Unido versus Europa continental porque ellos tenían el interés de imponer su dólar, ya lo tenían negociado entre masones de Londres y masones de Washington, ya lo tenían negociado de que si bien ellos ganaban la guerra, Londres y Estados Unidos se iban a dividir el mundo y poco a poco iban a ir minando a la Unión Soviética, que era su gran rival, ¿no? Y lo lograron destruir a la Unión Soviética, lograron llevarse los fondos de los famosos, como les dicen en Londres, de los oligarcas rusos. La mayoría de oligarcas están en Londres. ¿Por qué razones lograron llevar a rusos a Londres teniendo mejores aguas, teniendo mejores climas en otros lados? Porque Londres tampoco no es una maravilla climática. O sea, si me voy de Moscú, voy a buscar un lugar donde todos mis millones de dólares que saco de minería y de otro tipo de cosas se den fruto, ¿no? Pero por alguna razón se fueron a invertir en Londres. Hay condiciones previas. Hubo unas negociaciones de gente cercana, interna, dentro del Partido Comunista Soviético, que minaron y destruyeron ese país y que después al destruirlo, estos oligarcas se fueron a Londres a ser protegidos y esta otra ala del gobierno que fue soviético, donde está Putin, Lavrov y todos estos rusos que están gobernando con Putin desde que sacaron a Boris Yeltsin, ellos les han jurado a algunos de estos oligarcas que destruyeron la URSS, ojo, no estoy diciendo que sean pro URSS, pero estoy diciendo de que ellos tienen en Rusia una sentencia de muerte, tanto a espías como también a rusos que se fueron con millones a Londres. Existe este conflicto que no se pudo curar, no se pudo solventar hace 30, 40 años. Y ahorita se está empezando a solventar, se está empezando a dilucidar, ¿no? Ciertamente Putin es un nacionalista, vuelvo y repito, no es comunista, no es socialista, es un nacionalista, pero también por ese mismo nacionalismo él ha nacionalizado y limpiado completamente todas las industrias pesadas de Rusia, son del Estado, las de oro, la de producción de oro es totalmente del Estado, la producción de gas es totalmente del Estado, la producción de petróleo es totalmente del Estado, la construcción prácticamente es completamente del Estado. Él puede construir ciudades para nuevos rusos en cualquier sector, en cualquier parte de su país, porque él tiene una industria estatal muy bien consolidada. La industria militar es prácticamente del Estado. Entonces, es un capitalismo muy parecido, es una simbiosis muy parecida a la de China. Los rusos tienen subvenciones, las mujeres tienen apoyo financiero para tener hijos en Rusia. Entonces sí, Occidente como ve que ya no pudo engañar al pueblo diciendo que Putin es un comunista y que se vienen los comunistas rojos porque esta es la filosofía, ¿no? De que los rojos vienen nuevamente a invadir Europa. Como no lo lograron, ahora empiezan a dar documentales, la BBC empieza a sacar y a decir que Putin no es un comunista, Putin es un hipercapitalista que lo que quiere es llevarse los recursos de Ucrania, porque esa es la nueva filosofía
filosofía en Europa, decir a través de los medios de comunicación que lo que Rusia quiere son los recursos de Ucrania. ¿Recursos de Ucrania, el país más pobre de toda Eurasia? El país que tiene más bien que ser refinanciado, que tiene que ser potenciado, un país que vivía de las remesas que le daba el transporte del gas de Rusia hacia Europa. No tiene sentido, no tiene lógica cuando las mineras más grandes están en Rusia, cuando ellos tienen todos los recursos naturales habidos y por haber para una nación que no llega a los 200 millones de habitantes. Entonces, no tiene sentido ese concepto, esa terminología. Han utilizado también el concepto de matar niños, ¿no? Con los mismos videos, las mismas imágenes que utilizaron en Siria, utilizando asesinatos y crímenes que pasaron en Yugoslavia y también en Yemen, producto de los aliados de la OTAN. Entonces, no han logrado romper ese cerco, esa victoria mediática. Sí lo están haciendo con una parte de la población europea, pero como te digo, según las estadísticas, son mayores de 50, 60 años los que están pensando que Putin es un psicópata,